Buenos días. Antes de nada, os comento que yo no debería estar aquí. Y quien os habéis fijado en lo que son el programa del principio de las jornadas y el actual, pues yo no figuraba. Y aquí yo creo que es donde tampoco. Vamos a bajar esto un poquitín. Ahora, yo creo que ahora no se acopla. Bueno, pues entonces la cuestión es que en lo que es el programa inicial de las jornadas, pues yo no figuraba en él. Estaba simplemente en el comité organizador. Pero bueno, por un incidente de última hora, un accidente que ha tenido Ken Wilber, pues entonces ya sabéis que no podemos contar con él esta tarde y entonces hemos retrasado la intervención de Terry Patten, que está ahora mismo en Alemania haciendo unos talleres y la hemos retrasado a esta tarde. Con lo cual quedaba libre el tiempo de Terry y bueno, yo por mi cuenta, un poco, si habéis estado en las otras jornadas, pues de alguna forma yo siempre un poco estoy ahí un poco con la caldera hirviendo, ¿no? Y entonces yo estaba a mis cosas y estaba trabajando con un autor alemán, con Ernst Bloch, es un filósofo de mediados del siglo pasado, y con una obra suya que es especialmente, digamos, tocha, que son pues 1.500 páginas en 3 volúmenes, ¿no? Y entonces estaba con el primer volumen y con la confianza de que cuando me acabase el tercer volumen, pues vendría aquí y os lo contaría. Pero bueno, como han ido así las cosas, os cuento el primer volumen y luego ya veremos, ¿no? Si merece la pena seguir o no. La cuestión sobre todo es que, como ya sabéis, este cuadrante, que es el inferior derecho, es el cuadrante por excelencia de lo social, de lo político, ¿no? Entonces tampoco iba a hablar yo porque básicamente en los últimos años al final es de lo que estaba hablando, de este cuadrante, ¿no? No sé por qué me decían, no, que es el cuadrante superior derecho y terminaba hablando del inferior derecho. Que no, que es el inferior izquierdo y terminaba hablando del inferior derecho. Bueno, pues en cualquier caso aquí estoy y como veis la idea es hablar un poco de la utopía en Ernst Bloch y un poco lo que es también la posibilidad de una perspectiva de un socialismo integral, ¿eh? Y he utilizado, digamos, 2 términos que parece que son un poco una contradicción en principio, ¿no? Que es eso de perspectiva integral. Es integral, no es una perspectiva, sino se supone que es aperspectivo, ¿no? Bueno, pues de alguna forma lo he hecho con un cierto, digamos, humildad, porque entiendo que el socialismo es una de tantas perspectivas, ¿no?, que podemos tener para enfocar este cuadrante inferior derecho. Básicamente, la idea es que si estamos en el inferior derecho, pues es de necesidad hablar de política, por supuesto, y en este caso de marxismo y de socialismo, es en lo que yo me voy a centrar. Porque hasta ahora, básicamente, lo que he intentado ha sido arrimar el ascua a mi sardina, ¿no?, o a nuestra sardina. El ascua es Ken Wilber y las sardinas, digamos, un poco somos todos los demás, ¿no? O sea, la idea sobre todo es intentar tender puentes entre la metodología del pluralismo integral de Wilber y cosas más cercanas a nuestro entorno, ¿no? En lo que es España, la península, un poco Europa también y un poco estas cosas. Por eso he hablado en estos 2 últimos años, 2008-2009, aparte de Wilber y fundamentalmente de Wilber, de Donna Haraway, de Guattari, de Gebser, de Kessler y de Eugenio Trías, además de Paniker también, que en este momento pues no le saca. Pero bueno, esto os recuerdo un poco lo que he estado diciendo estas 2 últimas jornadas, así a modo de repaso, un poco por hilarlo todo junto. Y básicamente en el 2008 os acordáis que estábamos con el cuadrante superior derecho, es toda la parte interior, exterior individual, ¿no? Y luego después, el año pasado, en el 2009, hicimos la inferior izquierda, o sea, lo colectivo interior, ¿no? En el 2008 yo hablaba del cibor, ¿no? O sea, que qué tipo de ente era el cibor, ¿no? De cómo lo podíamos catalogar. Claro, al final veíamos que el cibor estaba un poco a caballo
entre el superior derecho y el inferior derecho, porque al fin y al cabo hay una construcción que es social, ¿no? Toda la tecnología, ¿no?, del cyborg es social, ¿no? Y entonces ahí traía a colación a Donna Haraway, que decía que, bueno, que al final denunciaba cualquier esencialismo que intentara propugnar algún tipo de esencia respecto a lo que era la mujer o lo que era la humanidad o este tipo de cosas, ¿no? Y terminaba diciendo, prefiero ser una cyborg a ser una diosa, ¿no? Que yo creo que en nuestro entorno pues es también una especie como de koan que merece la pena un poco mantener, ¿no?, ahí a ver qué nos sugiere. Ese mismo año 2008 hablaba también de Guattari, que es, digamos, uno de la escuela de Foucault, y sobre todo con la idea de que él hablando de las tres ecologías, que de alguna forma ya se había visto que tenían mucho que ver con el Big Three de Ken Wilber, y precisamente esto se dijo en las primeras jornadas del Jeff y Gerard Kennedy del 2008, me parece, pues aparte de esa analogía, ¿no?, entre la teoría de Wilber y la de Guattari, también habría una correlación en lo que él llama los regímenes semióticos, y que yo en aquel momento proponía que los leyéramos como líneas de desarrollo del cuadrante inferior derecho. Porque de alguna forma ya sabéis que Ken Wilber se ha centrado mucho en lo que son las líneas de desarrollo del cuadrante superior izquierdo, en toda la parte interior e individual, pero sin embargo no ha terminado de hilar lo que sean las líneas de desarrollo para el resto de los cuadrantes. Esto es una cosa que Svend Hargens sí que se ha ocupado, ¿no?, de alguna forma, y entonces hay ya algún escrito, me parece que es del 2009, en el cual Svend Hargens plantea que estas podrían ser las líneas de desarrollo para los 4 cuadrantes. Estas que tenemos aquí en la izquierda. Y aquí a la derecha serían los regímenes semióticos de Guattari. Efectivamente vemos que hay una relación entre los correspondientes de Hargens y los de Guattari. En cuanto a la parte que dice fuerzas de producción, dice Hargens, aquí tenemos semióticas económicas, instrumentos monetarios, financieros. Luego después sigue hablando, dice written legal codes, que Guattari habla de semióticas jurídicas, títulos de propiedad, legislación y reglamentaciones diversas. Hargens habla de architectural styles. Guattari habla de semióticas de subjetivación, explicitando la arquitectura, el urbanismo y demás, ¿no? En unos y en otros hay algunos de estos que no se recogen en el otro. Quiere decir que, de alguna forma, ahí hay, digamos, sitio para seguir profundizando, ¿no?, en lo que consideremos líneas de desarrollo de cada cuadrante. Yo lo he aplicado, ¿no?, intentando relacionar 2 autores, ¿no?, para el cuadrante inferior derecho, pero estoy seguro que se podría hacer con el resto de los cuadrantes que Wilber no ha tocado tanto. Bueno, pues después de Guattari, ya en el año 2009, pues, y un poco con la idea esta de arrimar el ascua a nuestra sardina, pues entonces traje un poco y presenté a Eugenio Trías. Porque Eugenio Trías habla, en La Edad del Espíritu, un libro suyo, hablaba del desarrollo de la historia en un modelo espiralado, ¿no? Y dije, hombre, qué interesante. Entonces, precisamente aquí tenemos el póster, ¿no?, de la dinámica espiral y todo esto, y entonces, bueno, a mí me surgía la inquietud de si había un correlativo entre una espiral y la otra. Y entonces, bueno, eso fue un poco lo que estudié en aquel momento. Que sepáis que esas presentaciones están en Internet y que si ponéis Revolver, que es mi nombre artístico, pues los encontráis. Si ponéis Alberto Jiménez, no. Si ponéis Alberto Jiménez, encontraréis muchos Alberto Jiménez. Pero si ponéis Revolver, podéis encontrar las presentaciones de otros años y, por si queréis un poco profundizar en lo que son las espirales de Trías, ¿no?, que más o menos veíamos que tienen correspondencia más o menos con los colores de la Spiral Dynamics y demás. Os recuerdo así rápidamente que Trías identifica
3 espirales, cada una en 7 fases, ¿no? La primera espiral nos llevaría hasta, me voy a poner aquí para que nos veamos, nos llevaría más o menos desde, no llego, nos llevaría desde lo que es Altamira y la Gruta hasta Ibn al-Arabi de Murcia en el siglo XIII. Ahí tendríamos 7 pasos que irían desde caos, cosmos, presencia, comunicación, hermenéutica, mística, y al final un 7º paso donde hay una conjunción entre hermenéutica y mística. Entre hermenéutica en tanto que interpretación de los textos sagrados, que la presencia del misterio, ¿no?, ha dado a la humanidad, y la vivencia propia, ¿no?, de la humanidad ya haciendo los suyos, ¿no? Y entonces esa última etapa, que es esa conjunción, coincide con la primera etapa de la segunda espira, ¿no? Y entonces ahí tendríamos un segundo ciclo hasta 1848, y que es el momento de las revoluciones en Alemania, la Comuna de París y demás. Y ya tenemos otro tercer ciclo que no se determina muy bien, pero da la sensación, nos da a entender como que llegaría hasta justo antes de las primeras guerras mundiales, ¿no? Y entonces ahí quedaría, no sabemos si otro ciclo que se está desarrollando en estos momentos, ¿no? Bueno, esto lo podéis ver en Internet en las presentaciones de otros años. Y, por supuesto, en el libro de Eugenio Trías, La Edad del Espíritu. Luego después, y también en la línea de arrimar el ascua a la sardina, pues investigué en Jan Gebser, que, como sabéis, es un autor en el cual Wilber se basa, no lo he traído, se basa sobre todo para determinar los niveles del cuadrante inferior izquierdo, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte cultural y demás. Entonces hay todos estos niveles de arcaico, mítico, racional y tal, estos Wilber los saca de Gebser, y el mismo término integral lo saca de Gebser, lo saca de Aurobindo, o sea, hay una serie de autores que lo están utilizando, pero entre ellos es Gebser. Y bueno, Gebser básicamente en su obra principal, que es Origen y Presencia, sobre todo los elementos clave que introducen son el de aperspectivismo, que ya sabemos que es uno de los elementos de Wilber, y otro que es el de diafanidad, ¿no? Hay unos y entonces dice que todo esto nos lleva a una nueva era, que es la era integral, en los cuales sus síntomas son atemporalidad, arracionalidad y superación del idealismo, de los dualismos. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestra sardina? Y decía en aquel momento, básicamente, que para decir esto, Gebser se está basando en Picasso. Ese dibujo de ahí es de Picasso y él lo recoge en su libro, precisamente, de Origen y Presencia. ¿Y por qué recoge ese dibujo de Picasso? Pues porque se lo había regalado Picasso. Y porque resulta que Gebser estuvo trabajando con el gobierno de la Segunda República Española. O sea, cuando oigáis a Wilber hablar de Gebser, realmente pensad que este señor estuvo aquí varios años, estuvo como 5 años en España, y terminó escribiendo una serie de poemas, un libro de poesías en español, que este año he estado detrás de él, y en la Biblioteca Nacional han alucinado porque no sabían de su existencia. Y entonces alguien de Alemania me ha pasado escaneado unos, parece ser una edición completa en alemán. Ahí están esas poesías en castellano. Entonces, con un poco de suerte, a ver si algún día de estos puedo descatalogarlas o me las descatalogan a mí antes, y entonces las compartimos, porque es muy interesante, porque Gebser es amigo de Lorca y realmente hay toda una serie de, aparte de ser amigo de Picasso, fijaros que en ese momento Ortega y Gasset está hablando de perspectivismo, ¿no? Y qué curioso y tal, o sea, que Wilber toma el término de perspectivismo de Gebser, y Gebser está hablando en las tertulias de Madrid, donde la gente está hablando de perspectivismo con Ortega y Gasset, ¿no? Y dice, vale, qué cosa más curiosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay toda una serie de coincidencias, como que también haya traducido a Lorca al alemán. De hecho, este libro es de Gebser, sobre Lorca. Con Cernuda traduce a Hölderlin al castellano. Y bueno, y sobre todo al final ve a Guillén como poeta integral. Y si os acordáis, el año pasado estuvimos recitando todos juntos y juntas una poesía de Guillén,
¿no? Un poco en honor, ¿no? A todos estos. Bueno, pues ha ido rodando la cosa y entonces de las jornadas del año pasado, que además llevaban el tema del Mediterráneo, sobre todo porque hablan, ahí digamos, en la introducción al libro este principal de Gebser, sus críticos dicen, bueno, realmente hay en Gebser como una diafanidad, el concepto de diafanidad que es posible que lo haya tomado de España, esa diafanidad, esa claridad mediterránea, tal igual, ¿no? Y entonces yo precisamente mencionaba en varios textos de críticos anglosajones que hablaban de esa mediterraneidad. Y entonces al Run Run estaba por allí Isabel Salama y me invitaron a unas jornadas del Eneagrama. Y también un poco, pues, avanzando en toda esta historia, doy con Arthur Koestler. Y me entero de que Arthur Koestler también ha estado en la Segunda República, también ha estado en la Guerra Civil Española. Ya sabéis que Arthur Koestler es quien Wilber menciona, de donde él toma el concepto de Olón. Y entonces resulta que Arthur Koestler, que es un húngaro, ha estado en la Revolución de Rumanía, luego pasa por los kibbutz, en los kibbutz se ve que no le terminan de convencer y él es judío, y entonces se monta un chiringuito en el Cairo, mientras tanto se busca la vida de periodista por allí, y al final parece ser que un periódico o alguna publicación inglesa le contrata para que venga a cubrir la Guerra Civil Española. Y entonces viene aquí, pero vaya, que se implica con la República y tal y cual, y le meten preso por simpatizante. Y entonces le tienen allí en los calabozos y tal y cual, y le ponen, básicamente, le dan un día para que le van a fusilar, Arthur Koestler. Dicen que en esos momentos en las cárceles franquistas tuvo una iluminación. No sabemos si de esa iluminación salió el concepto de Olón que maneja Wilber o no, pero parece que la iluminación la tuvo y eso cambió su vida, ¿no? Luego después consiguen liberarle porque el periódico este inglés entra en negociaciones con los nacionales y le canjean por la mujer del capitán Aya, que nos suena a todos porque está por un montón de calles y hospitales, ¿no? Entonces, el capitán Aya era un aviador y entonces parece ser que los republicanos tenían presa a la mujer del capitán Aya y entonces hay una negociación y entonces canjean a Arthur Koestler, el creador del Olón, por la mujer del capitán Aya. Así que cuando paséis por la calle del capitán Aya o el hospital, acordaros de los Olones. Luego después este hombre tuvo un éxito bárbaro, ¿no? en el mundo de la novela y todo eso, y fue primera portada de la revista Life y demás. O sea, que luego después ha tenido mucho éxito. De alguna forma criticó duramente a los socialismos reales del momento y estuvo viviendo en Estados Unidos y allí pues realmente se hizo muy famoso, ¿no? Bueno, pues entonces este año, después de esta pequeña introducción a lo que han sido las últimas jornadas y demás, pues os traigo a Ernst Bloch, que es el filósofo este que os comentaba, ¿no? Del cual un poco estaba metido y sobre todo estaba con el Principio Esperanza, que es su gran obra, que ya os digo son 3 volúmenes, un total de 1500 páginas y que no he leído solamente el primer volumen. Y eso es lo que os voy a contar. Básicamente es un filósofo marxista que huyó de los nazis, que recaló en Estados Unidos. En Estados Unidos escribe sus principales obras y luego después va a dar clase en la universidad en la Alemania comunista, en la Alemania democrática. Entonces, bueno, pues allí le ven un poco raro porque resulta que una de las cosas que se basa, que una de sus obras es la teología de Thomas Müntzer, que no sé si sabéis que Thomas Müntzer es de la época más o menos, ¿no?, de Lutero, y él abre una nueva línea en lo que es el protestantismo, que son los anabaptistas, que es una línea, de alguna forma critica, ¿no?, a Lutero por haberse vendido él también a los poderes, ¿no? Al final parece que la reforma, ¿no?, que propone Lutero, pues es rápidamente asimilada por los príncipes alemanes, ¿no? Entonces, al final hay una cuestión ahí, al final de príncipes, entre los príncipes alemanes, lo que es el Vaticano y los estados, digamos, afines al Vaticano, ¿no? Y entonces, bueno, surge esta, bueno, iba a decir tercera vía, pero vamos, no, quizás va más allá de estas vías, ¿no? Y que es Thomas Müntzer y los anabaptistas, ¿no? Y terminan masacrados pues, cerca de Holanda y allí, ¿no? Bien, pues Ernst Bloch llega a la universidad alemana en pleno régimen de los socialismos reales y habla de la teología de Thomas Müntzer y tal, y como teología liberadora, ¿no?
Y incluso va a hacer proselitismo, digamos, utilizando, ¿no?, un poco el imaginario de Thomas Müntzer, ¿no? Y esto pues parece que no termina de gustar mucho a las autoridades comunistas. Lo interesante, ¿no?, de Bloch, sobre todo, es su concepto de utopía y su concepto de que la esencia del mundo está al frente. Entonces, y para mí esto es fundamental porque estamos muy acostumbrados en toda nuestra semiótica, ¿no?, en el movimiento integral y demás, a todas estas flechitas, ¿no?, que siempre estamos viendo por todos lados, flechas aquí, flechas allá y tal, ¿no? Y la cuestión es, esas flechas, ¿dónde van, no? ¿Y por qué? ¿Por qué se mueven esas flechas, no? Y entonces, de alguna forma, es una de las cosas que viene un poco tratando, o trataba Bloch en su momento, ¿no? Y dice que el ser se entiende desde su de dónde y por eso solo como un algo igualmente tendente, como algo todavía inconcluso. Dice, el ser que condiciona la conciencia como la conciencia que elabora el ser. Imaginaos eso, en el mundo de la República Democrática Alemana, pues cómo debía sonar, ¿no? Eso del ser que condiciona la conciencia como la conciencia que elabora el ser. Se entiende, en último término, solo en aquello desde lo que proceden y hacia lo que tienden. Bien, entonces ahí de alguna forma, se fija precisamente en ese sentido de las flechas que a nosotros tanto nos gustan, ¿no?, como evolucionistas espirituales, ¿no?, que creo que somos. Y entonces, bueno, la cuestión es que Bloch tiene problemas, ¿no?, con el comunismo, con el marxismo oficial. Por eso al final se tiene que marchar de la República Democrática Alemana. Y sus problemas básicamente, y él lo dice en este libro, ¿no?, que dice de cómo el marxismo ha terminado haciéndose esquemático, cómo el marxismo también, ¿no?, dice, también después de la construcción de una sociedad sin clases, ¿no?, que sería el marxismo, los socialismos reales, dice, laboran estos problemas materiales, estos cometidos de la salvación y de la humanización. O sea, estaba diciendo, estos regímenes no son humanos, ¿no? Y entonces, bueno, aparte de criticar cuestiones mucho más teóricas, que es básicamente la supremacía en todo lo que es la teoría oficial comunista del cuadrante inferior derecho, que es lo que en términos marxistas es la base y la infraestructura, sobre el resto de cuadrantes. Ya sabéis que para el marxismo, digamos, oficial, pues el inferior derecho, o sea, lo exterior colectivo, es lo que manda y a partir de ahí, digamos, determina todo lo demás, ¿no? Y entonces es una de las cosas que Bloch critica. Dice que las contradicciones objetivas, la idea de que las contradicciones objetivas bastan para revolucionar el mundo, pues que no es verdad, ¿no? Que también hay factores subjetivos que influyen en lo objetivo. Y también da importancia al cuadrante superior izquierdo, o sea, lo que es lo individual, interior, subjetivo, ¿no? Y viene a decir que también es sujeto en el mundo, es mundo. O sea, cuando al final los marxistas venían a decir, no, las condiciones económicas, las condiciones materiales, y las condiciones del mundo, dice, bien, pero es que el sujeto también es mundo, ¿no? Y entonces estas serían sus principales críticas. Aparte de las críticas al marxismo, él hace también una serie de críticas al psicoanálisis y algunas teorías del momento, ¿no?, también filosóficas, ¿no? Las he intentado recoger en este cuadro que veis aquí. Y básicamente él menciona y critica a Freud, Jung, Adler y Heidegger, ¿no? A Freud, hablando del impulso fundamental, comenta el tema de que, bueno, que se ha postulado que es la libido, que de alguna forma tiene un origen inconsciente y que esto está en el pasado, ¿no? Es algo que está en el pasado del individuo, ¿no? En el caso de Jung, el impulso fundamental tiene que ver con los arquetipos que al mismo tiempo son como rémoras del inconsciente colectivo que de alguna forma se formó en un pasado colectivo, todavía mucho más pretérito, ¿no?, que el de Freud. Adler es la conquista del poder y una serie de expectativas y metas que
el individuo se ha formado en la época de la infancia, también en el pasado. Bueno, al fin y al cabo, bueno, Heidegger, la angustia que produce el encontrarse en el mundo, yecto, ¿no?, que decía Heidegger, y que tiene que ver un poco pues, con ese sentimiento presente, ¿no?, de no saber qué pinto aquí o qué hago aquí, ¿no? Entonces, frente a esto, dice Bloch que lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro. O sea, no podemos pensar sobre todo en el pasado y entonces la idea es que nos centremos en el futuro y porque para Freud sería la solución a todo esto, sería hacer recordar inconsciente al paciente para que se libere de él. En el caso de Jung se le hace recordar al inconsciente para que se suma totalmente en él, ¿no? Se unifique, ¿no?, con ese inconsciente colectivo. Y para Heidegger la crítica que le hace es que al final la angustia que Heidegger propugna y que es de alguna forma el origen, ¿no?, de todo su pensamiento, pues no tiene sentido en tanto en cuanto esa angustia la genera el propio sistema capitalista con sus crisis constantes y con su competitividad. Con lo cual, dice Bloch, que ni siquiera el hambre posee una estructura instintiva natural. Todas las determinaciones de los impulsos fundamentales solo tienen sentido en el terreno de su época y están limitados a él. Pero bueno, sí que hay uno que parece que supera las determinaciones de una época histórica y que es la tendencia a lo no consciente. Para él hay en todos nosotros una especie de inconsciente que tira de nosotros hacia adelante y que es lo todavía no consciente. Viene a decir que lo que se le representa hacia adelante al instinto de ampliación del yo es más bien un todavía no consciente, algo que no ha existido ni ha sido consciente en el pasado y, por tanto, en sí un alba hacia adelante, hacia lo nuevo. Entonces, frente al inconsciente, ya sea colectivo, ya sea individual, él plantea que, aparte de esto, que está ese inconsciente que tira de nosotros hacia adelante, que es, y que le va a llamar lo todavía no consciente. Lo todavía no consciente es sin duda tan preconsciente como el inconsciente de la represión y del olvido. Y en su clase es incluso un inconsciente tan difícil y que ofrece tanta resistencia como el inconsciente de la represión. O sea, realmente tiene tanta fuerza como el inconsciente del psicoanálisis, ¿no? Y es un inconsciente que tira de nosotros hacia el futuro, y no solamente de nosotros y como humanidad, como colectivo, ¿no? O sea que al final es la causa de la historia, ¿no? Bien, pues y respecto al tema del todavía no consciente, lo sitúa diciendo lo que no es puede todavía llegar a ser. Lo que se ha realizado presupone lo posible en su materia. Este algo abierto se da en el hombre, y sueños y proyectos viven aquí. Lo abierto se da igualmente en las cosas en su borde frontero, allí donde el devenir todavía es posible. Hay en lo objetivamente posible algo que posiblemente nos corresponde. Entonces, como veis, está hablando mucho de lo posible, de lo real, ¿no?, de hacia dónde pueden ir las cosas, y entonces se retrotrae a Aristóteles, que de alguna forma ya trabajó, quizá el primero, en todo este tema del movimiento, ¿no?, del ser, con diversos conceptos, el de energía, entelequia, y de alguna forma pues hace un repaso a las teorías aristotélicas y cómo de alguna forma desde Aristóteles hay una materia en movimiento que llega de alguna forma, ese concepto llega hasta Hegel y ya con Hegel al marxismo, ¿no? Y entonces hace un repaso rápido por estos autores, que los dejo ahí por si hay alguien que quiera seguir mirando este tipo de cosas.
Y bien, la idea sobre todo es entender la materia de una forma compleja. Y entonces él viene a decir que ese mismo salto cualitativo, esa transformabilidad, se puede transformar ella misma, ¿no? Es de alguna forma un bucle de realimentación, si lo entendiéramos desde la teoría general de sistemas, que luego después Alejandro nos hablará de ella. O sea que de alguna forma es un concepto muy sutil, ¿no?, de lo que es la materia, ¿no?, en evolución. Y junto con la materia también estudia el tiempo, pero no tanto el tiempo en genéricos, sino como ahora. Y es curioso una serie de reflexiones, ¿no?, que de alguna forma, viniendo de un autor marxista, pues sorprenden, ¿no? Os las leo. Dice: el momento vivido permanece con su contenido esencialmente invisible, y eso tanto más seguro cuando más enérgica es la atención dirigida a él. En esta raíz, en el en sí vivido, en la inmediatez detallada, el mundo entero está aún en tinieblas. Básicamente es una actitud pesimista, ¿no?, como que realmente el ahora se nos está constantemente escapando. Cuanto más queremos estar en él, de alguna forma menos podemos. Dice, en esta línea pesimista, sigue diciendo: no lo más lejano, por tanto, sino lo más próximo es todavía completamente oscuro. Y ello precisamente porque lo más próximo es lo más inmanente. En este algo más próximo se encierra el nudo del enigma de la existencia. En este ahora, ¿no? Ahí es donde se encierra el enigma de la existencia. Pero parece que en un momento él sí que reconoce una cierta posibilidad, ¿no?, de entrar en ese ahora. Lo he representado con esta niña con los pelos así, ¿no?, que así como sorprendida, ¿no? Porque es curioso, de repente, después de meter a un texto sobre el Tao Te Ching, de Lao Tse, dice: se nos da repentinamente lo más inaparente y, como parece verse, finalmente, lo constantemente mentado, tan firmemente, tan inmediatamente evidente, que con ello se ha dado un salto hacia lo todavía no consciente, a lo profundamente idéntico a la verdad y clave de las cosas mismas, de las cosas. Da la sensación como que él sí que está entreviendo allí una vivencia inmediata, no mediada, no simbólica, de la realidad, ¿no? Él está viendo esa vivencia profunda, ¿no?, y auténtica. Pero no sigue más allá. Luego, de alguna forma, tiene problemas con el Partido Comunista y más o menos parece que ahí se queda todo, ¿no? Pero bueno, de alguna forma nosotros queremos traer todas estas cosas para ver qué se puede hacer con todas ellas, ¿no? Bien, entonces, aquí, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una fuerza muy importante, que es lo todavía no consciente, es una fuerza, ¿no?, que parece que la mayoría de los terapeutas no están teniendo en cuenta, o por lo menos yo no he oído a nadie que hablase de ella, y que parece que es tan importante como el inconsciente. Es que todo es especial. Y entonces, lo que queremos ver, primeramente, es si esa fuerza, ese inconsciente hacia adelante, puede tener patologías o no. Y entonces aquí parece que el mismo blog se contradice, y en un caso dice: la resistencia contra el hacerse consciente en el campo de lo todavía no consciente solo en casos raros o nunca reviste rasgos neuróticos. Parece que dice, bueno, esto, ese impulso hacia adelante, en raros casos conlleva patologías. Bueno, no sabemos. El caso es que luego después, en algún otro momento, y hablando de la esquizofrenia y de la paranoia, sí que dice que, bueno, que si la esquizofrenia tiene relación con actos regresivos, arcaicos, la paranoia actúa de forma similar con actos progresivos, utópicos. O sea, como de alguna forma el paranoide tiene una tendencia a cambiar el mundo, ¿no?, hacia un algo que él ve, ¿no?, mejor, ¿no?, pero en cualquier caso hacia el futuro. Y entonces queda ahí un poco el interrogante, ¿no?, de si realmente esta tendencia hacia el futuro, hacia lo mejor, pueda
conllevar una patología, pueda llevar un sufrimiento, ¿no? Y será una de las preguntas más o menos cercanas a esto que luego después, en lo que hemos llamado el World Café, la idea es poner un poco en común, algo, poder debatir qué es lo que pensamos, ¿no? Un poco de este tipo de cosas. Y luego después ya os diremos, ¿no? Un poco cómo podemos hacer esto. La verdad es que es la primera vez que se hace y bueno, pues vamos a ver qué sale todo ello. Pero algo irá por aquí. De alguna forma, esa tendencia hacia adelante, ¿dónde nos lleva? Y bueno, y luego después, la cuestión es que da la sensación que esa tendencia hacia adelante, y siguiendo un poco todas las teorías también de la dinámica espiral, las mismas espirales de Trías, da la sensación que desde el punto de vista colectivo histórico hay momentos en que ese salto, ¿no?, de lo cuantitativo a lo cualitativo, que nos está de alguna forma de algo que nos tira hacia adelante a todos, ¿no?, que es al fin y al cabo lo todavía no consciente, pues hay unos momentos que se da más, ¿no?, que es justo ese momento de ese cambio de era, ¿no? Y un blog, tirando de Lukács, introduce un capítulo muy interesante de cómo de alguna forma hay un cambio de paradigma que normaliza, ¿no?, toda una situación de caos que se estaba viviendo de alguna forma en la Edad Media, ¿no? Y os lo leo porque es muy interesante, ¿no? Y es el paradigma que introducen Giotto y compañía, ¿no? Y entonces dice así, es Lukács, en la teoría de la novela. Y en Giotto y Dante, en Wolfram Desenbach y Pisano, en Santo Tomás y en San Francisco, el mundo vuelve a ser una circunferencia cerrada, una totalidad captable de una sola mirada. El abismo abierto escapa a los peligros de su efectiva profundidad, pero sin perder nada de su fuerza. Y de sus negros reflejos, toda su tiniebla se transforma en pura superficie y se funde sin violencia en una unidad cerrada de colores. Bueno, pues esto es lo que sucede en el siglo XIII, más o menos. La cuestión es si no nos encontramos ahora mismo en una situación similar. Nos encontramos con un mundo escindido, ¿no?, el mundo de la posmodernidad, un mundo fragmentado, en gran parte quizá también enfrentado en bloques, en diferentes paradigmas. Y yo me pregunto si acaso esta teoría, ¿no?, que nos ha congregado hoy aquí, ¿no?, este fin de semana, no es precisamente la respuesta a esto, ¿no? O sea, para llevar ese salto de paradigma también ahora en estos momentos, ¿no? O sea, si acaso el pluralismo metodológico integral no es de alguna... y otra serie, ¿no?, también de elementos y de autores, ¿no?, que también están en torno a Ken Wilber y demás, no son precisamente esos autores que, como en el siglo XIII, podría suponer un cambio, ¿no?, para volver a poder ver el mundo como una unidad sin perder nada de la fuerza, ¿no?, de lo que hemos llegado, de lo que la humanidad ha llegado a ver hasta aquí, ¿no? Y esta es también mi otra pregunta, de la que de alguna forma me gustaría que reflexionáramos en los grupos posteriores del World Café que tenemos. Y yo creo que con esto, pues... Ah, sí, teníamos esta última que básicamente es, digamos, como el cierre, ¿no? Dice, el origen es sin duda algo a realizar, porque ese vector, esa flecha, ¿no?, de donde nos lleva el todavía no consciente, es una flecha muy compleja, no es una flecha lineal, ¿no? Es una flecha que, si os fijáis, donde el origen tiene que ver también con el destino, ¿no? Y os lo leo en palabras de Bloch. El omega de la dónde no se explicita por un alfa primigenio del de dónde, del origen, un alfa supuestamente lo más real de todo, sino que al contrario, este origen se explicita el mismo por el novum del final. Más aún, solo con este ultimum se hace realidad el algo esencialmente irrealizado del origen. El origen es sin duda algo a realizar. Y de alguna forma, como veis, ese mismo origen, que en unos casos parece todas estas teorías que hablan de ese pasado lo tienen tan claro,
nosotros lo tenemos tan claro, pero lo queremos realizar en el futuro. Y sabemos que lo que hagamos, de alguna forma, realiza ese origen o no lo realiza, ¿no? Y bien, yo lo he pintado, digamos, los alfas y las omegas en los cuadrantes para darle un poco una presentación visual, pero bueno, es algo que podemos hablar. Con esto yo creo que ya he terminado. Sí. Si tenéis alguna... Respecto a estas dos últimas preguntas, si queréis, no hablamos ahora, sino luego, ya en grupo más pequeño. Y ya si queréis preguntarme alguna cosa de la otra parte, no sé, de alguna de estas cosas previas, paso un poco rápido para recordároslo. La idea es que las dos preguntas que lanzo al final, pues las hablemos ahora un poco ya más tranquilamente. Claro, es lo que me ha llevado hacia ello, ¿no? Porque de alguna forma todo este evolucionismo, pues digamos en el individuo, es cómo se concretiza, ¿no? En la psique del individuo, ¿no? Entonces, pues es una forma de interpretarlo, ¿no? Es como un inconsciente que tira hacia adelante, ¿no? Yo creo que, bueno, que también ahí, y seguramente Alejandro nos podría reflexionar al respecto, ¿no? Sobre el tema este de Eros, Ágape, todas esas fuerzas, ¿no? Que manejan, ¿no? Que tiran desde delante, que empujan desde detrás, todas estas historias, ¿no? Yo me imagino que tiene algo que ver ahí. Y, bueno, no sé si... Bueno, básicamente se articula porque Bloch era un autor académico marxista. Y entonces él daba clase en la universidad controlada por el Partido Comunista. Entonces, quiero decir, todo esto más o menos ya lo había escrito en Estados Unidos cuando le llaman de la Universidad de Leipzig, me parece, y dice, oye, ¿tú quieres dar clases de marxismo? Y dice, sí. Y entonces va para allá y empieza a hablar de todo esto dentro del contexto de la teoría comunista. Claro, cuando dicen, ¿cómo? ¿Qué dices tú de la hora, que no se puede llegar a la hora y que entonces tenemos que no sé qué y zambullirnos en un instante del no sé qué tal? Y todo esto se alucina, ¿no? Porque de alguna forma la teoría clásica, ¿no? De lo que es el materialismo dialéctico, yo creo que tiene la academia, pues es mucho más grosera y por eso le lleva al final a romper con el Partido Comunista alemán y le lleva a la otra Alemania, ¿no? A la occidental. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, que él realmente está constantemente haciendo referencia al marxismo, a Marx y demás. Yo, de alguna forma, he entresacado, digamos, sus conceptos básicos, pero él constantemente está haciendo, de alguna forma, pues propaganda al régimen. O sea, tú lo ves, ¿no? Que constantemente en sus libros pues está haciendo guiños, ¿no? Bien, el socialismo integral yo creo que sí que tiene mucho futuro. De hecho, a Cristóbal Cervantes le hacían una pregunta en el Facebook, en esta entrevista que lanzó Fran hace unos días, y que venía, no sé, yo vengo a resumirla ahora, ¿no? Venía a decir, bueno, desde una perspectiva del evolucionismo espiritual, ¿tiene sentido una postura de derechas? Y entonces, claro, era curioso porque es justo dar la vuelta a lo que se ha venido diciendo siempre. ¿Se puede ser espiritual y de izquierdas? Eso es lo que se ha dicho siempre, ¿no? Y entonces ahora alguien lo pregunta al revés. Dice, ¿se puede ser espiritual y de derecha? Y claro, se quedan muchos así pasmados, ¿no? Entonces, ahí yo creo que efectivamente, si la espiritualidad que proponemos es una espiritualidad evolucionista, pero además evolucionista en un sentido como muy teoría general de sistemas, muy complejo, ¿no? Como
quiero decir, no un evolucionismo simplista, pues de alguna forma el socialismo tiene bastante que decir, y sobre todo en estos términos, ¿no?, en los que habla Bloch todavía, ¿no?, que son los más sutiles. Efectivamente, digamos, en el libro este de Engels, que se llama La dialéctica de la naturaleza, me parece, habla de cómo evoluciona la naturaleza, y de alguna forma se puede pensar que esa naturaleza termina evolucionando hacia la consciencia, ¿no?, y eso parece que es lo que está intentando, a lo que está intentando llegar Bloch, ¿no? Lo que pasa es que ahí, pues de alguna forma, los socialismos reales lo paran, ¿no? Entonces yo lo que propongo es que eso se puede retomar ahora, ¿no? Ahora que los socialismos reales han caído, esa línea de reflexión se puede tomar. Y, por supuesto, siempre y cuando se vea como una perspectiva más. O sea, no estoy diciendo que el pensamiento integral tenga que ser socialista, sino que hay una posibilidad bastante clara de hacer un socialismo integral. Igual que se está hablando de hacer un capitalismo integral, ¿no? Y entonces, precisamente, yo creo que en tanto en cuanto podamos jugar, ¿no?, con todos estos paradigmas, yo creo que estamos en un buen camino, ¿no?, donde podamos utilizar uno u otro, ¿no?, y sobre todo en el discurso, en el entorno del debate, del discurso y de la convivencia, ¿no? Mercedes, pregunta algo. Del capitalismo integral. Bueno, la que viene, que es la de Nacho, la de Alejandro. Ah, la de Cristóbal. Pues Cristóbal, no sé, tampoco creo que te hablar de ello. Si vas a hablar de capitalismo integral, parece ser que no. Pero yo me imagino que lo que va a hablar Alejandro tiene que ver, ¿no? O sea, la teoría general de sistemas, yo creo que en el ámbito de la empresa sí que se la ha utilizado mucho, ¿no?, como metodología de análisis y demás. Entonces me imagino que por ahí también saldrán cosas. Muy bien, pues entonces ahora es el momento del World Café, que... Ah, ¿no? Ah, es verdad, viene Antonio. Antonio, perdona. Se ve que como he desayunado mal, estoy yo con lo del café, pero bueno, total, tampoco va a haber café, o sea que... Vale, gracias a vosotros. Gracias. Gracias.